Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a esta ya octava ayudantía que vamos a tener para el ramo de ecuaciones diferenciales y métodos numéricos. Como espero que quizás ya sepan, yo soy Manuel Ignacio Manrique, soy su ayudante durante este semestre tan extraño que hemos tenido, este semestre no presencial. Espero que hayan descansado en su semana de receso, que les haya servido para avanzar si es que trabajaron, pero igual que les haya servido un poco para relajarse. Bueno, como es de costumbre, les dejo mi correo para que me escriban en caso de cualquier duda, consulta que puedan tener, cualquier pregunta. Insisto, chiquillos, por favor, mándenme sus dudas, mándenme sus consultas. Ustedes tienen mi número de celular. Mándenme un WhatsApp con la foto del ejercicio que no pueden resolver. Ya les prometo que les voy a responder, voy a hacer todo lo posible para ayudarlos. Pero solamente no se queden con las dudas. Bien, esto iba a ser originalmente una ayudantía muy larga, dedicada únicamente a Laplace y todo lo que implica para el curso, pero me di cuenta que estaba quedando muy larga, así que volví al concepto original de que fuesen dos ayudantías. Y así que esta va a ser la ayudantía de Laplace, parte uno, donde vamos a ver conceptos básicos sobre la definición de la transformada, eh, transformadas de funciones comunes, transformadas inversas y las transformadas de la derivada. Porque en este curso, digamos, el contexto de este ramo, las transformadas de Laplace son para resolver ecuaciones diferenciales más que nada. Esa es la utilidad que tienen. Bien, primero necesitamos saber qué es la transformada de Laplace y en particular qué es una transformada. Una transformada es, en este contexto, digamos, matemático del curso, una transformada va a ser algo que toma una función y la transforma en una distinta. Por ejemplo, si yo tomo x cuadrado y la derivo, transformo la función de x cuadrado a 2x. También es una transformada. O si yo, por ejemplo, integro x cuadrado, paso de ser x cuadrado a ser x cubo partido en 3. La transforma, por lo tanto, integrar también es una transformada. Así que la transformada de Laplace me va a tomar una función y me la va a transformar en otra. Y en particular, siguiendo esta relación de acá, donde yo tomo mi función de entrada, f de t, la multiplico por otra función k, que está en términos de s y de t, integro desde 0 al infinito, y ese valor va a ser el valor de la transformada. Donde la transformada de Laplace se expresa como esta L, media elegantosa, y donde la función de entrada va dentro de corchetes, ¿ya? Y en particular, para la transformada de Laplace, esta función k va a ser el kernel o el núcleo, y va a ser e elevado a menos st. Ahora, una propiedad importante de la transformada de Laplace es que es una transformación lineal. Esto significa que la transformada de una combinación lineal de distintas funciones, o sea, la transformada de la suma lineal, ¿cierto? Multiplicada donde cada función está ponderada por alguna constante, va a ser igual a la combinación lineal de sus transformadas. O sea, la suma lineal, ¿cierto? De cada transformada por sus respectivas constantes. Y esta es una propiedad que puede parecer un poco intuitiva o simple al principio, pero nos va a ayudar al momento de resolver transformadas. Quizás integrar esto multiplicado por e elevado a menos st sería un poco tedioso, pero si aplicamos esta propiedad de transformación lineal, nos quedan dos transformadas sencillas y podemos resolver los ejercicios mucho más rápido. Así que es algo muy práctico. Para efectos del curso, vamos a tener una tabla de transformadas conocidas, que van a ser la mayoría de las transformadas que vamos a ocupar, que son esta tabla de acá, que está en el libro de ecuaciones diferenciales que les comenté en las primeras clases, que es el libro de SIL. ¿Bien? Son como 6 o 7 funciones que es bueno que la anoten en alguna parte para que no tengan que andarlas buscando cada vez que la hagan. ¿Ya? Así que ahora vamos a ver unos ejemplos sobre definición y ejercicio de transformadas de Laplace y después vamos a seguir con la materia. Para este primer ejercicio de la transformada de Laplace nos basta simplemente con establecer la integral que la define, ¿cierto? La integral desde 0 hasta infinito de elevado a menos st por la función, que en este caso es e elevado a t más 7, cuando t varía. Sin embargo, integrarla así está medio difícil, así que tenemos que arreglar esta integral. Esto equivale a esto, ¿cierto? Menos st más t más 7 dt. Pero además, sabemos que esto es lo mismo que decir e elevado a menos st más t dt, de 0 a infinito, y todo esto multiplicado por e elevado a 7. Porque como en el fondo esto es una constante real, lo podemos sacar de la integral.
Y esto se convertiría en e elevado a 7 por la integral desde 0 hasta infinito de e elevado a ¿qué? A t de 1 menos s de t. Ahora podemos calcular la primitiva y ocupar el teorema fundamental del cálculo para encontrar la expresión en términos de s, para encontrar el resultado. Así esto me queda e elevado a 7 por la integral de eso, que es y todo esto evaluado entre 0 e infinito. Ahora, ¿qué pasa cuando t tiende a infinito? Me quedaría, cuando t tiende a infinito, me quedaría t menos st, ¿cierto? Y cuando t tiende a infinito, t y menos st se hacen muy grandes. Así que para s mayor a 1, el menos st va a ser siempre mayor que el t. Y por lo tanto eso va a tender a 0, ¿ya? Así que esto me quedaría como e elevado a 7 por 0, ¿cierto? Menos evaluado en el otro límite de la integral. En este caso, ¿cuánto vale esto cuando t vale 0? Vale e elevado a 0, lo que es 1 sobre 1 menos s. Y esto es lo mismo que decir e elevado a 7 sobre s menos 1. Y así de simple se pueden encontrar transformadas de Laplace que no cumplan necesariamente con las condiciones de la tabla que vimos. Ahora vamos a ver otro ejemplo y luego vamos a pasar a las transformadas inversas. Para este segundo ejercicio de la transformada de Laplace, ¿no? De la subdefinición, vamos a transformar la función seno de 2t. Aunque esta función la podemos transformar por la tabla que tenemos de la transformada de Laplace, es bueno hacer el ejercicio, ya que muchos de ustedes me di cuenta durante la sesión de repaso antes de la primera prueba, no se acordaban cómo era este tema de las integrales recursivas, entre comillas, o simplemente no las conocían. Así que va a ser un buen ejercicio que nos va a recordar conceptos que son siempre útiles en el mundo de las matemáticas, ¿ya? Así que lo primero que hay que hacer es declarar, ¿cierto?, la transformada en términos de su definición de integral. En este caso, esta va a ser la integral desde 0 a infinito de e elevado a menos st por la función que queremos transformar, ¿cierto?, donde este era el núcleo, en términos de t. Ahora esta integral no la podemos hacer con sustitución simple ni con una transformación trigonométrica. No, hay que ocupar el mítico teorema de la vaquita o la fórmula para integración por parte, ¿ya? ¿Cuál es esta fórmula? Es cuando yo tengo la integral de una función por la derivada de otra función, eso va a ser igual al producto de las dos funciones primitivas, ¿cierto?, menos la integral de la segunda función por la derivada de la primera. ¿Y por qué el teorema de la vaquita? Porque un día vi una vaquita sin cola vestida de uniforme. Un día vi una vaquita sin cola, porque no tiene integral, vestida de uniforme. Entonces así jamás se les fue a olvidar cómo era el... Y además que es como entretenido, ¿no? El teorema de la vaquita. No sé, es como un clásico. Bien, dicho eso, tenemos que identificar cuál de estas dos funciones va a ser b y cuál va a ser u. Para eso hay otra mnemotecnia que se ocupa, que es la de dilate. Dilate nos ayuda a clasificar las funciones de acuerdo a qué tipo son, ya donde i es una función inversa, l es logarítmica, a es aritmética, t es trigonométrica y es exponencial. Donde entre más cerca estás de la i, tiendes a hacer la u, y entre más cerca estás de la e, tiendes a hacer el de b. ¿Ok? En este caso tenemos un seno y una exponencial, así que tenemos trigonométrica y exponencial. Por lo tanto, nos queda que u va a ser seno de 2t y que db va a ser e elevado a menos st por dt. Ahora hay que calcular también la derivada de esta y la primitiva de esta, ¿ya? En este caso, esto tendría que ser 2 coseno de 2t igual a du. Y la integral de acá abajo, la función primitiva de v, va a ser menos e elevado a menos st sobre s. ¿Ok? Ahora con estas dos funciones ya identificadas, con todos estos cuatro términos,
podemos empezar a resolver aplicar la fórmula, ¿ya? Donde esto de acá lo vamos a denominar como y va a ser equivalente a esta parte acá de la fórmula, ¿bien? Así que decimos que y va a ser igual a v, ¿cierto? U por eso es el seno de 2t por e elevado a menos st sobre s, y acá va un menos la integral de acá, que es b, esto de acá, du, esto de acá arriba. Así que esto me queda un más, porque se me va el menos con el menos, e elevado a menos st sobre s por esto de acá. 2 coseno de 2t dt, ¿sí? Acá también debería haber un dt, estrictamente hablando, en el fondo para decir que esto varía en términos de t, pero se entiende el concepto, ¿ya? Y esto también está todo evaluado. Esta parte de acá está evaluada entre 0 e infinito, y esta integral también es entre 0 e infinito. Ya jamás nos salimos de este dominio de la integral. Así que con eso en mente podríamos incluso ver qué pasa con esto. ¿Qué pasa acá cuando t tiende a infinito? Cuando t tiende a infinito, esto de acá se hace 0, porque t se hace muy grande y como está multiplicado por un menos, pasa a ser 1 partido en e elevado a st. Y con t muy grande, el s va a ser también gigantesco y todo esto va a tender a 0. Así que me va a quedar 0, ¿cierto? Menos la segunda, que como hay un menos se convierte en un más, menos cuando t vale 0. ¿Qué pasa cuando t vale 0? Bueno, acá me queda e elevado a 0 partido en s. En este caso me quedaría 1 sobre eso. Pero ¿qué pasa con el seno cuando t vale 0? Me quedaría seno de 0. Y seno de 0 es 0. Así que esta parte de acá se nos va. Y nos queda solamente evaluar esta otra integral, ¿ya? Que es 2s, ¿cierto? La integral desde 0 al infinito de elevado a menos st por el coseno de 2t. Si se fijan, esta es la definición de la transformada del coseno de 2t, ¿ya? Así que nuevamente definimos lo mismo que nos pasó acá arriba, una integral por parte, donde nuevamente tenemos una función trigonométrica y otra exponencial, y tenemos que nuevamente volver a aplicar encontrar los v y v, perdón, el u y el v. Así que de acá tenemos que la u va a ser coseno de 2t, el dv va a ser e elevado a menos st dt, por lo tanto el du va a ser menos 2 seno de 2t, y acá la b va a ser menos e elevado a menos st sobre s. Podemos llamarlos u1, d1, dd1, d1, para que no se nos confundan. Así que nuevamente volvemos a aplicar esta integral, esta fórmula integral por parte del teorema de la vaquita. Así que tenemos este exponente ahora acá afuera, ¿cierto? 2 sobre s, y empezamos con la fórmula. Un día vi una vaquita sin cola, ¿cierto? U por v, me queda coseno de 2t por menos e elevado a menos st sobre s, y todo esto nuevamente evaluado entre 0 e infinito, jamás perdemos estos valores límite, y nuevamente le volvemos a restar esta integral de 0 a infinito de v de u, sería v1 de u1. El menos también se da con el menos de acá, se nos convierte en un más, e elevado a menos st sobre s por 2 veces acá hay un menos 1, seno de 2t dt. Aquí sí puedo colocar el dt, me alcanza el espacio. Bien. Ahora tenemos otra integral que resolver por partes. Wow. Se quieren que son iterativas porque esta tiene una forma muy parecida a la que planteamos originalmente, ¿ya? Bueno, pero esta parte la podemos evaluar porque encontramos las primitivas. Así que, ¿cómo nos queda esto? Bueno, ¿qué pasa cuando t se va a infinito? Esto también se convierte en
en un 1 sobre e elevado a st. Y cuando t vale muy grande, eso también vale 0. Esto me queda 0. Y después le restamos este mismo término evaluado en 0. Pero como hay un menos, se convierte en un más. ¿Y qué pasa cuando t vale 0? Cuando t vale 0, esto me queda e elevado a 0, lo que me convierte en un 1 sobre s. Y el coseno de 0 es 1. Entonces esto me queda 1 sobre s. Bien, y ahora nos queda esta integral de acá. Pero si se fijan, hay varios términos que son constantes y que podemos factorizar. En particular, me queda un 2 sobre s acá afuera, ¿cierto? La integral de 0 a infinito. Y acá hay un menos 1, nuevamente, de e elevado a menos st, el seno de 2t, dt. Otra integral por parte. Pero si se fijan, esta integral de acá abajo es también la integral que definimos al principio. O sea que esta integral vale i. Así que esto sería lo mismo que decir 2 sobre s cuadrado menos 4 sobre s cuadrado por i, que es esta integral de acá, que es la misma que definimos acá al principio. ¿Se fijan? Y todo esto era igual a la hipo. ¿Se fijan que estamos aplicando el teorema de la vaquita sobre la integral original? Entonces esto me quedaría que esto es igual a i. Así que ahora nos queda hacer álgebra con el i. Entonces tenemos que esto es, seguimos acá abajito, tenemos que esto es i más 4s cuadrado por i igual a 2 sobre s cuadrado. Esto lo podemos factorizar, ¿cierto? En términos de i, me queda i por 1 más 4 sobre s cuadrado es igual a 2 sobre s cuadrado. Y tenemos entonces que i va a ser igual a, esto pasa dividiendo, ¿cierto? Me queda un 2 arriba y tenemos un s cuadrado sobre 1 más 4s cuadrado, que es lo mismo que decir 2 sobre s cuadrado más 4. Que esto es, efectivamente, la transformada de Laplace de el seno de 2t. El ejercicio era un poco largo, pero en el fondo ilustra los conceptos importantes sobre integrales por parte e integrales recursivas. Eventualmente vamos a volver a llegar a una integral que va a ser igual a la original, y una vez que llegamos a esa integral hay que reemplazar por el término que la definimos, ¿no? Por una i, por ejemplo, una l, y luego de eso hacer el álgebra que nos falte. Ya, afortunadamente está en las tablas, así que eso nos va a evitar hacer este trabajo, pero era un buen ejercicio para recordar conceptos. Ahora vamos a seguir con la que es la transformada inversa de Laplace. Ahora, tener definido una relación que me transforme algo en un solo sentido no es muy práctico. Así que, por supuesto, también está definida la transformada inversa de Laplace, que va a ser también esta L, ¿cierto?, con media elegante, pero elevado a menos 1, que va a significar esta transformada desde la integral hasta la función f de t. Ahora con estos dos elementos ya podemos empezar a ver cómo nos puede servir la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, podríamos tener una ecuación diferencial, ocupar la transformada de Laplace para dejarlo todo en términos de s, por ejemplo, encontrar una solución en términos de s y después ocupar la transformada inversa para que esa solución en términos de s se convierta en una función en términos de t o en términos de la variable original. Esta tabla, que es muy parecida, ¿cierto?, y análoga a la tabla anterior que habíamos visto, también es útil que se la sepan, quizás no que se la sepan, pero que la tengan anotada en alguna parte porque la vamos a ocupar bastante a lo largo del desarrollo de esta materia. Así que ahora vamos a ver algunos ejercicios que ilustran qué tipos de preguntas se pueden hacer con las transformadas inversas, y después vamos a seguir con las transformadas de derivadas. Ahora, para este tema de encontrar transformadas inversas, hay dos conceptos que son importantes y que vamos a repasar con los ejercicios que vamos a hacer ahora. No son necesariamente complejos, pero es bueno que se acuerden de qué se trata. El primero tiene que ver con arreglar las funciones o arreglar las cosas antes de hacer la transformada inversa o antes de operar sobre ellas.
En particular, queremos encontrar la transformada inversa de s más 1 sobre s cuadrado más 2 y encontrar la su transformada inversa, ¿cierto? Así que podemos aplicar este tema de la transformación lineal, no de transformada inversa, donde tenemos que esto es un L a la menos 1 de s sobre s cuadrado más 2 más la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 2. ¿Ok? Esta transformada en realidad es relativamente simple, ¿no? Es la transformada del coseno, la conocemos por tabla. Entonces me quedaría que f de t, debemos llamar a la transformada inversa, va a ser igual al coseno de raíz de 2t. Nada muy complejo, ¿cierto? Pero para que esta transformada tenga sentido, arriba debería haber una raíz de 2. Así que esto lo podremos convertir en una L a la menos 1 de 1 sobre s cuadrado más 2 multiplicada por un 1 conveniente, raíz de 2 sobre raíz de 2. Lo que se convertiría de manera muy rápida en raíz de 2 s cuadrado más 2 por 1 sobre raíz de 2, que al racionalizarlo nos queda raíz de 2 sobre 2. Así que finalmente la función original va a ser coseno de raíz de 2t más raíz de 2 sobre 2 seno de raíz de 2t. Este lo vamos a ocupar harto al momento de encontrar transformadas inversas al resolver ecuaciones diferenciales. Así que es bueno repasarlo. Ahora vamos a ir con otro ejercicio que ilustra el otro concepto importante al momento de encontrar transformadas inversas, que son las fracciones parciales. ¿Bien? Para este segundo ejercicio de transformada inversa vamos a ver el tema que son las fracciones parciales, ¿ya? Y para eso vamos a valernos de este ejemplo, la transformada inversa de s cuadrado más 6s más 9 sobre este producto entre tres binomios, s menos 1, s menos 2 y s más 4. Ahora, no hay forma de descomponer linealmente esto para que nos dé transformadas de tabla, ¿cierto? La transformada del coseno, la transformada del seno. Así que la única opción que nos queda es hacer fracciones parciales. Y para esto es bueno que repasen los tres tipos de fracciones parciales que habían cuando hay factores literales distintos, como en el caso de acá. Factores literales que están repetidos, por ejemplo, cuando hay un s cuadrado, un s menos 1 al cuadrado o algo así. O cuando hay factores literales que no se pueden simplificar. Cuando, por ejemplo, hay una polinomio de grado 2 donde sus raíces son complejas o imaginarias. Es bueno que los repasen, son cortitos y les va a ayudar a hacer esto con más facilidad. En particular, acá debemos expresar esto como la suma de tres fracciones, ¿no? S cuadrado más 6s más 9, s menos 1, s menos 2 y s más 4. Y proponemos que van a ver que esto va a ser la suma de tres fracciones distintas. A sobre s menos 1 más b sobre s menos 2 más c sobre s más 4. Eso es un 4. Uy, ¿qué fue el 4? Más 4. Ahí sí está mejor. ¿Dónde queremos encontrar a, b y c? Así que empezamos simplemente a trabajar esto para que nos dé el sistema que queremos resolver. Tenemos que esto es s cuadrado más 6s más 9 es igual a por s menos 2 s más 4 más b por s menos 1 por s más 4 más c por s menos 1 s menos 2. ¿Por qué estos factores? Porque esto es el equivalente a multiplicar toda la ecuación por este valor de acá, por este producto de 3. Entonces todas estas letras van a estar multiplicadas por estas tres cosas y se van a ir simplificando. Por eso cada una queda multiplicada por dos factores distintos. Por eso cada una queda multiplicada por dos factores distintos. ¿Bien? Así que esto se puede seguir trabajando para que sea un poquito más fácil de resolver. Nos queda s cuadrado más 6s más 9. Esto es igual a a, ¿cierto? Por s cuadrado, esto es un paréntesis, más 2s menos 8, más b por s cuadrado, más 3s
menos 4 más c por s cuadrado menos 3s más 2. Así que ahora armamos el sistema en términos de las distintas potencias de s. Para s cuadrado, ¿qué tenemos? Tenemos que acá hay un solo s cuadrado, va a ser igual a a más b más c. ¿Bien? Para s elevado a 1 va a ser esto igual a 6, igual a 2a más 3b menos 3c. Y para s elevado a 0 tenemos que esto va a ser igual a 9. A un lado y al otro lado tenemos menos 8a menos 4b más 2c. Y con este sistema encontramos los tres valores a, b y c. ¿Bien? Gracias a la magia de la adición y de que este ejercicio yo ya lo tenía resuelto, vamos a decir que los valores de a van a ser menos 16 quintos, b va a ser igual a 25 sextos y c va a ser igual a 1 sobre 30. ¿Bien? Con estos valores podemos expresar nuestra transformada de Laplace original en tres fracciones distintas. ¿Cómo nos quedaría eso? Bueno, nos quedaría entonces que la transformada inversa de s cuadrado más 6s más 9 sobre este turro de binomios, ¿cierto? S menos 1, S menos 2 y S más 4, lo podemos expresar como la transformada inversa de esas tres fracciones que iban a ser específicamente menos 16 quintos por 1 sobre S menos 1 más 25 sextos por 1 sobre S menos 2 más 1 sobre 30 por 1 sobre S más 4. Y acá podemos aplicar esta propiedad que tenía la transformada inversa de que también era una transformación lineal. Y nos quedaría que esto es el equivalente a calcular. Esto lo vamos a llamar f de t, la transformada inversa, ¿ya? Va a ser menos 16 quintos por la transformada inversa de 1 sobre S menos 1 más 25 sextos por la transformada inversa de 1 sobre S menos 2 más 1 sobre 30 por la transformada inversa de 1 sobre S más 4. Y estas son transformadas de tabla que se pueden encontrar, que las conocemos ya, las que vimos en la presentación. Así que finalmente nos quedaría que f de t es igual a menos 16 quintos de e elevado a t más 25 sextos de e elevado a 2t más un treintavo de e elevado a menos 4t. Y así encontramos transformadas inversas o aplicando fracciones parciales. Ahora vamos a ver cómo se aplica esta transformada al tema de las derivadas y después vamos a ver el último ejercicio y con eso terminamos el día de hoy. Bien, el último elemento que necesitamos para poder resolver ecuaciones diferenciales con la transformada de Laplace es el concepto de la transformada de una derivada cualquiera. Ahora, lógicamente hay ciertas restricciones para esto, por ejemplo que esta enésima derivada sea continua en todo el intervalo que queremos integrar, que es desde 0 a infinito y que además sea exponencial, y que por supuesto todas sus derivadas previas también lo hagan. Pero una vez que tenemos eso, vamos a tener que la transformada de una enésima derivada va a cumplir con esta relación que está acá, que es un poco extraña si le soy sincero. Primero tenemos que solamente hay un término positivo y hay una sola función, una sola expresión en términos de s, donde lo demás son solamente funciones evaluadas en cero. Y que el grado mayor de potencia de s va a ser el orden de la derivada que estamos transformando. O sea que si acá estamos transformando y', esto va a ser s cuadrado. Y a medida que avanzamos con los términos, el grado de potencia de s empieza a disminuir.
pero también el orden, si se quiere, del valor que estamos evaluando empieza a aumentar, donde primero evaluamos la función primitiva de esta derivada, la función original, si se quiere, y después en el siguiente término evaluamos su primera derivada, y así sucesivamente hasta que llegamos a este término de acá, donde estamos evaluando la n-1 derivada de f, o sea, justo la derivada previa a esta derivada de acá. Y además, como el valor, la potencia, el grado de potencia de s va disminuyendo, acá s estaría elevado a 0, a n-n. Y donde este término f de s corresponde a la transformada de la función original. Ahora, a primera vista, puede parecer que Laplace tuviese ciertas restricciones al momento para resolver una ecuación diferencial, ya que, por ejemplo, no podemos resolver una ecuación diferencial si es que no tiene valores iniciales, ya que no podríamos reemplazar los valores en esta fórmula. Pero también nos ahorra un paso importante, ya que cuando queremos resolver un problema de valor inicial, un PDI, primero tenemos que encontrar la solución particular, ¿cierto? Ya sea por aparición de parámetros o por coeficiente indeterminado. Y luego, una vez que llegamos a esta solución general, derivar y reemplazar con los valores iniciales. Bueno, acá están implícitamente evaluados los valores iniciales, así que una vez que llegamos a la solución final, estamos listos, ya no hay que preocuparse nada más. Solamente para ilustrar este punto, lo que vamos a hacer ahora va a ser ver de dónde nace esta estructura tan rara de la fórmula de la transformada a una derivada, y luego vamos a de frente resolver una ecuación diferencial ocupando la transformada de Laplace. Y eso sería todo por el día de hoy. Para entender un poco cómo se aplica este tema de las transformadas de Laplace a las derivadas, vamos a hacer la primera parte de la demostración de la fórmula que vimos para hacer transformadas de derivadas. Suena como un poquito un trabalenguas, pero bueno. Vamos a calcular la transformada de una derivada de orden 1 de una función cualquiera f. ¿Bien? Así que lo primero que hacemos, como cualquier definición de transformada de Laplace, es aplicar la integral, ¿no? La integral desde 0 a infinito del núcleo, el kernel, siento que elevado a menos st, por la función que queremos transformar, que en este caso es f' de t. Como ya vimos con el caso del seno, en la mayoría de los casos vamos a tener que aplicar la integración por partes, el teorema de la vaquita. Así que definimos al tiro cuáles van a ser los términos que vamos a ocupar como primera y segunda función, cuál va a ser la u y cuál va a ser el db. Así que decimos que el u va a ser l elevado a menos st y que el db va a ser igual a f' de t dt, porque en consecuencia b va a ser simplemente f de t y du va a ser igual a menos s elevado a menos st. Uf, me costó un poquito. Y con eso aplicamos la fórmula. Tenemos que la transformada de Laplace de s' de t, f' de t, va a ser igual a u por v elevado a menos s de t por f de t, evaluado esto desde 0 a infinito, menos la integral desde 0 a infinito de b de u, ¿no? F de t por du por menos s elevado a menos st dt. Aquí también hay un dt. Siempre se me olvida ese dt. Pero bueno, podemos al tiro calcular cuánto vale esto. ¿Qué pasa nuevamente cuando t tiende al infinito? Esto de acá se nos va a 0, ¿cierto? Así que esto nos quedaría como 0 menos esto evaluado en 0. ¿Qué pasa cuando t vale 0? Esta exponencial se transforma en 1 y nos queda f evaluado en 0, ¿cierto? Escribimos acá lo que estamos transformando y podemos seguir trabajando con lo que estaba en la integral. Podemos sacar la constante s para afuera, ¿cierto? Y la podemos escribir como elevado a menos st por f de t dt. Pero si se fijan, esto es literalmente la definición de la transformada de f de t. Así que nos queda que la transformada de Laplace de f' de t va a ser igual a s por la transformada de f, que va a ser f de s, menos f evaluado en 0. Y así quedan las transformadas de las derivadas.
Esto, si lo quieren hacer para transformar de orden superior, les van a quedar que esta segunda integral, si es por ejemplo es f'', la primera integral les va a quedar con f' por e. Y después que resuelvan esta segunda integral les va a aparecer esta, como que va disminuyendo el grado. Pero así es como se demuestra la derivada de una transformada. Así con esto visto, vamos a ver el último ejercicio del día de hoy, que va a ser cómo se ocupa para resolver una ecuación diferencial. Bien, así que para el último ejercicio del día de hoy vamos a ver cómo se aplica esto de transformada para resolver una ecuación diferencial. Acá tenemos una ecuación diferencial de orden superior, ¿cierto? Que es bastante sencilla, y vamos a resolverla con Laplace. Lo primero que hay que hacer es aplicar la transformada. Así que esto nos quedaría como la transformada de y', más 9 veces la transformada de y normal, igual a la transformada de e sobre e elevado a t. Esto ya podemos ver cuánto vale por las fórmulas que hemos visto. En particular, tenemos que la transformada de la segunda derivada va a ser s cuadrado por y en términos de s, así vamos a llamar a la transformada de y, menos s por y evaluado en 0, menos y' evaluado en 0. Esto es la primera transformada, ¿cierto? Más 9 veces la transformada de y, igual a 1 sobre s menos 1. Como sabemos, estos dos valores iniciales valen 0, así que nos simplifica bastante la vida. Y nos queda un s cuadrado por i de s más 9 i de s. Uf, eso sí que es una y fea. Bueno, igual a 1 sobre s menos 1. Podemos factorizar por i. S cuadrado más 9. Ahora 1 sobre s menos 1. Y tenemos que la transformada de la función que queremos encontrar es 1 sobre s menos 1 por s cuadrado más 9. Ahora lo único que tenemos que hacer es encontrar la transformada inversa. Pero para eso vamos a tener que aplicar nuevamente fracciones parciales. Y este es otro de los casos que les mencionaba. S cuadrado más 9 no tiene soluciones reales, así que vamos a tener que aplicar una plantilla particular ya para esta fracción parcial. Así que aplicamos fracciones parciales y queremos encontrar una suma de fracciones que nos permita expresar esto como a, ¿cierto?, sobre s menos 1 más b por s más c sobre s cuadrado más 9. ¿Esto por qué tiene esta forma? Porque las raíces de s cuadrado más 9 son raíces imaginarias o raíces complejas. Entonces por eso la fracción que nosotros planteamos toma esa forma. ¿Bien? Así que nuevamente esto lo podemos expresar como 1, ¿cierto?, que es igual a por s cuadrado más 9 más bs más c por s menos 1. Volvemos a escribir la fracción parcial porque es más fácil tenerlo a la vista que ir dando la vuelta, ¿cierto?, hoja por hoja. A s cuadrado más 9 más bs más c por s menos 1. Bien, y esto lo podemos seguir expresando. Esto en realidad ya lo podemos expresar como el sistema de ecuaciones que queremos resolver. Así que tenemos que esto es un s cuadrado, donde 0 a un lado va a ser igual a, ¿cierto?, más b, que es el otro valor que va a tomar s cuadrado. Luego tenemos s a la 1, ¿cierto?, donde acá tenemos también un 0, y al otro lado de la igualdad, a nunca va a tomar el valor de s sola, ¿cierto? Y vemos que esto de acá se va a convertir en b s cuadrado menos bs más cs menos c. Vemos que esto va a ser igual a menos b más c, que son los otros dos términos que ocupan el s elevado a 1. Y finalmente tenemos el s elevado a 0, que es 1
igual a 9a menos c. Y este es un sistema un poco más sencillo que el anterior que vimos. Así que podemos inmediatamente decir que, por ejemplo, b es igual a c, a es igual a menos b, ¿cierto? Por lo tanto, 1 sería igual a 9a o menos 9c menos c menos 10c es igual a 1, lo que implica que c menos 1 sobre 10. Como vale lo mismo con b, menos 1 sobre 10. Y como a más b vale 0, a nos queda que es 1 sobre 10. Y con estos tres valores podemos ya plantear la transformada inversa que queremos encontrar. Y nos quedaría entonces que I de S sería igual a un décimo, ¿cierto? Por 1 sobre S menos 1 menos 1 sobre 10 por S menos 1 sobre S cuadrado más 9. Y ahora sí podemos calcular la transformada inversa. Tenemos que I de t, que es la función que queríamos encontrar originalmente, va a tomar la forma de 1 sobre 10 por la transformada inversa 1 sobre S menos 1 menos 1 sobre 10 por la transformada inversa de S sobre S cuadrado más 9 más 1 sobre 10 por la transformada inversa de 1 sobre S cuadrado más 9. Ahora acá nuevamente vamos a tener que hacer transformadas multiplicando por un 1 conveniente. En particular nos interesa hacer que esto tome el valor de la transformada del seno que vimos por tabla. Así que tenemos que finalmente la función incógnita iba a ser un décimo por e elevado a t menos un décimo por el coseno de 3t más 1 sobre 30 por el seno de 3t. Y así de sencillo, esto era parte de las fracciones parciales, así que ahora vamos a hacer una línea así. Así de sencillo hemos resuelto una ecuación diferencial con la transformada de Laplace. Y lo interesante de esto es que puede ser un poco más largo el momento de resolver las fracciones parciales o arreglar la transformada. No tenemos que evaluar después para encontrar los valores iniciales. Así que, dependiendo de la ecuación que estemos resolviendo, es una ventaja. Eso es todo por hoy. Espero que tengan una buena semana y nos estamos viendo pronto. Recuerden escribirme cualquier duda o consulta que puedan tener. Ustedes ya tienen mi número de teléfono, mi correo, les sigo insistiendo. Escríbanme nomás. Un abrazo y que estén muy bien.